Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Una de las cosas más importantes en cualquier tipo de finca ganadera, estamos hablando de ganadería vacuno, caballar, porcino, estamos hablando en programas avícolas, estamos hablando en apicultura, en ovinocultura o en caprinos, cualquier tipo de fincas donde se involucren ganado o este tipo de animales, es importante establecer registros. Los registros son importantes por varios temas fundamentales y estamos hablando de registros que se deben llevar en la finca y vamos a hablar un poquito de la importancia y de la aplicación. Normalmente uno pregunta, ¿y cómo vamos a hacer un registro en la finca? Imaginémonos una finca ganadera pequeña. ¿Cómo vamos a hacer un registro? ¿Cómo vamos a comenzar? Lo importante es que sepamos lo siguiente. Los registros son cuadros sencillos en los cuales el capataz de la finca o el empleado o el dueño de la finca y el propio técnico en la finca escriben los datos de acuerdo al inventario, a la reproducción, a la producción, a la sanidad y por supuesto al tema de la economía o de los costos que se desarrollan en la finca. Eso fue algo que mencionó Marín en 1996, un escritor, un ingeniero que habló de este tipo de cosas, que lo da como una definición. Pero ¿cómo hacer los registros? ¿Cómo son y para qué sirven? Bueno, son registros que se utilizan tanto en la producción como en la parte de captación de datos para llevar la parte de contabilidad. Para producción de la finca, que no son más que parámetros para medir la eficiencia de una finca. Y ahora vamos a ver en detalle cuáles son estos tipos de registros que estamos hablando y los que se usan para registrar los datos económicos o financieros en la finca para establecer costos. Ahora, ¿cómo se inicia un registro en una finca? Bueno, fundamentalmente iniciamos por la parte básica y fundamental, que es el registro de una vaca individualmente. ¿Cómo lo hacemos? Bien, podríamos tener una tarjeta como aparece en pantalla, en donde tenemos una tarjeta que nos habla de la vaca. Y en ella, ¿qué tenemos que tener en claro? El número de la vaca, el nombre de la vaca, la fecha donde nació o la fecha cuando se compró el animal, qué raza, qué color y sus datos generales. Esa es la ficha más importante de la finca, es el registro individual de la vaca. No importa si es ganado de carne, si es ganado de leche, no importa si es una cabra o es una oveja, ese es el registro más importante y por allí debemos iniciar todos los registros en la finca. Con este registro del animal, nosotros vamos a registrar de salida los partos que va a tener el animal, los destetes, los programas de desparasitación, los programas de vacunación, si hubo algún traslado, si hubo alguna venta, si hubo algún descarte o si hubo alguna mortalidad del animal. Entonces, el registro individual de la vaca es, a mi juicio, el registro más importante que se debe tener. Pero estos registros no necesariamente tienen que ser computarizados, pueden ser escritos en cuadernos, en libretas o en tarjetas Cardex, que es lo que normalmente se llevaban antes en la finca. Conocí fincas hace muchísimos años donde los registros individuales se llevaban en estas libretas que incluso el gobierno daba en su momento determinado, otros los mandaban a hacer y otros sencillamente utilizaban un cuaderno donde tenían anotado el cuaderno de las vacas, el cuaderno de los terneros, el cuaderno de los partos, el cuaderno, y se va distinguiendo por diferentes tipos de registros. Pero enfoquémonos en los registros de producción. ¿Cuáles son los registros de producción? A mi juicio son
nacimientos, los registros de muertes, los registros de montas, los registros de partos, los registros de la producción de leche, de la producción de carne, de la producción de vacas que uno elabora en la finca, de la producción de ensilaje. Pueden ser también inventarios de materia prima y por supuesto el movimiento del hato, que es uno de los registros, a mi juicio, muy importante para saber cuánto teníamos de ganado y en lo que va del mes cuántos nacieron y todo lo demás, y al final cuánto tenemos. Pero veamos, por ejemplo, un registro común y corriente que es el registro de los nacimientos. No es más que tener un cuaderno donde esté la columna de el número de animal que parió, qué fecha parió, qué sexo de animal parió. El animal, normalmente, para uno llegar a tener data y que esta data sirva para hacer análisis posteriormente, debería saber el peso del animal cuando nace. Puede ser que el animal sea un animal Holstein con cebú y que sea manchado, entonces uno tiene que poner que el color es con manchas. Si el color es negro, o si el color es blanco, o si el color es rojo. Todas esas son cosas que identifican en el momento que el animal nació. Pero el ternero que nace en la finca, cuando llegue adulto, sea macho o sea hembra, va a tener una identificación, un número. Y uno podría ponerle un número al animal que nace en la oreja, y para eso se usan unas máquinas que son tatuadoras. Normalmente se ha utilizado durante muchos años que uno le pone el tatuaje al animal en la oreja para posteriormente, cuando esté más grande, hacerle con el hierro, en hierro frío, otros lo hacen con hierro caliente, la numeración del animal. O simple y sencillamente, como en el ganado de leche, normalmente se usan aretes. Pero ¿en qué consiste la numeración del animal que nació? Va a decir la fecha de nacimiento, va a decir el día en que nació y probablemente va a decir de quién es la madre. Pero lo importante es que si el animal le toca el número 221, ya sabemos que ese va a ser su numeración cuando ese animal esté adulto. ¿Qué otro dato importante debe tener el registro de nacimiento? Por supuesto, quién es el padre, si es que lo sabemos. Normalmente muchos ganaderos utilizan un toro en un hato de hasta 20, 25 reses y sabemos quién es el padre. Otros ganaderos utilizan un programa de inseminación y ahí no hay duda de qué ampolla es la que se utiliza. Otros simplemente tienen 100 vacas y le tienen 6 toros al hato y habrá que buscar más o menos de quién es la criatura cuando se parezca y cuando nazca. Esos son registros tradicionales que se hacen. Y por el otro lado, lo último es las observaciones. Puede que el animal haya nacido en un parto delicado, puede que el animal haya nacido cojo, puede que el animal nació y murió al momento. Ese es un registro importante. Ahora, con Óscar Osorio Castillo. ¿Qué otros registros de producción nosotros deberíamos tener? El de mortalidad. La mortalidad no solo es aquel que nació y murió, sino la vaca, por ejemplo, que estaba bien en producción y muere automáticamente. Puede morir por muerte natural, puede morir por un rayo, puede morir por un atropello, puede morir por cualquier tipo de enfermedad, pero hay que anotar esa mortalidad porque las mortalidades son bajas y a la vez pérdidas que tiene el pequeño productor. El otro registro que también deberíamos tomar en cuenta es el registro de montas. Hay quienes establecen, como dije hace un momento, un sistema de monta natural. Hay quienes tienen el toro encerrado en una cuadra y cuando las vacas salen en celo, les pone la vaca y hacen el registro de la monta. Pero este registro es casi obsoleto, nunca se lleva. ¿Dónde se lleva? Donde hay programas de inseminación artificial, que el animal sale en celo y se toma la fecha, el número del animal, el número de la ampolla que se utilizó y la probabilidad de cuándo nazca el animal que va a ser fruto de esta inseminación o de esta monta. Otro de los informes que son básicos y fundamentales es el de la producción de leche.
Y la producción de leche es un informe diario que se debe llevar en una libreta, en una hoja, en Excel, en computadora, en lo que sea. Pero tiene que tener la fecha, el número de la vaca que se está pesando. Estamos hablando del pesaje de leche. Hay quienes pesan la leche una vez a la semana, hay otros que pesan cada 15 días y hay otros que pesan una vez al mes. Mi recomendación para el pequeño ganadero es que si puede hacerlo semanalmente, que lo haga. Hay muchas ganaderías especializadas aquí que hacen el pesaje diario. Ese sería el mejor de los análisis. ¿Por qué? Porque ese le da a usted la lactancia correcta en el tiempo adecuado. Hay lactancias de 300 días, hay lactancias de 280, hay lactancias de 250 días. Recuerden que la curva de producción de leche, el animal pare y cuando llega a los 2 meses es el pico más alto de producción, y a partir del segundo mes comienza a bajar la producción hasta llegar al 10º mes, que es cuando uno debe cesar la producción para que el animal tome un descanso de por lo menos 60 días. Este pesaje de leche, ¿por qué es importante? Porque va a medir el tema de la productividad de la vaca, y muy ligado al pesaje de la leche está cuántas libras de alimento usted le está dando al animal, si es que le está dando en ese momento indicado. Al final usted va a poder tener un pesaje que le sirve como una auditoría, porque por ejemplo, la persona que tenga 20 vacas y está sacando aproximadamente 10 litros por vaca, estamos hablando que al final deberían haber 200 litros en los garrafones o en el tanque de enfriamiento. Un pesaje de leche, además de ver la parte productiva del animal, sirve como una auditoría, porque ese día usted va a medir la leche, tanto en la mañana como en la tarde. Hay quienes ordeñan 2 veces y hay quienes ordeñan 1 vez. Y al final la sumatoria de esos litros debe coincidir con lo que usted está enviando para la venta a cualquiera de las compañías que compra leche. Entonces es importante tomar el pesaje de sus vacas. Hay sistemas modernos de lecherías bien organizadas en Panamá y en el mundo, que diariamente los aparatos hacen las mediciones de leche. Algunos lo anotan directamente en una tabla, otros simplemente van a un software que en el software registra la producción diaria de la vaca, y ahí ellos registran cantidad de litros de leche en la mañana y en la tarde, células somáticas, tienen retiradores automáticos, que ese es un tema que posteriormente vamos a hablar de los beneficios de un sistema de retiro automático de las pezoneras. Pero el informe del pesaje de leche era importante. Miren, en los años 79-80 existía un programa de registro genealógico de ganado lechero que se implementó en el MIDA para muchos ganaderos de leche. Y una de las reglas básicas y fundamentales para determinar el registro de esa vaca era evaluar su producción. Y me tocó a mí personalmente ir a hacer varias auditorías de pesaje de leche en la finca Carintias en Cerro Punta. Me tocó en varias ocasiones ir a esa finca 3 de la mañana y 3 de la tarde, cuando hacíamos esa auditoría de que en efecto la vaca fulana de tal o con número tal estaba por los 10, los 12, los 15 o los 20 o los 25 litros. Y eso tiene un plus por supuesto para el ganadero, porque va a poder determinar cuánto realmente están dando sus vacas en todo el hato. Otro de los registros importantes es el registro sanitario. ¿Qué es el registro sanitario? Hombre, es un registro donde usted lleva muy marcado el programa de desparasitación que usted hace para los terneros, para el ganado de producción, para las novillas, para los sementales. Ese día
que uno establece el programa de sanitario, uno tiene que anotar cuántos animales desparasitó. Y si lo quieres hacer individualmente, lo puedes hacer. Animal tal, se le dieron tantos ml o tantos cc de desparasitante, tantos cc de vitamina, probablemente se le hizo algún refuerzo con calcio y probablemente tuvo alguna vacuna que se le puso en ese momento. Bueno, todas esas cosas son anotados en el registro sanitario. ¿Por qué es importante el registro sanitario? Porque primero existe un programa sanitario en la finca. Recordemos que los programas sanitarios se dan en función primero de un análisis de las heces para determinar el nivel de parásito. Cometemos muchos errores en la finca y decimos, hoy o este mes nos toca, el inicio de mayo, nos toca la desparasitación porque es el inicio de las lluvias. Y muy pocos hacen análisis de excremento. Y compran los productos al azar o el producto de mayor potencial en el mercado, lo compran y desparasitan y se sienten bien. Pero muchas veces compramos un producto que alguno de los animales no necesita. ¿Cuál es nuestra recomendación? Hacer un pool de recolección de las heces. En el corral uno ve varios brotes de excremento y normalmente uno coge un poquito de uno, un poquito de otro y mezcla un pool, lo mezcla y lo lleva a analizar. Allí va a determinar si la persona tiene estrongiloides, si tiene el parásito que sea, lo va a marcar el informe. Si no hay un parásito en el excremento, ¿para qué desparasitar? ¿Para qué gastar plata? Y muchas veces queremos estar desparasitando por desparasitar. Pero ¿realmente lo estamos haciendo bien? Yo creo que esa es la gran disyuntiva que existe hoy en día en muchas ganaderías, que no están haciendo los análisis de heces. Y el análisis de heces usted lo puede tomar. Si el gobierno no está yendo al campo a hacer las pruebas, usted lo puede tomar y llevarlo directamente a las oficinas del ministerio o al laboratorio que sea y le hacen un pequeño análisis del excremento que hay. Y sobre esa base, consulta con el veterinario y le va a decir, mira, compra este producto que puede ser oral, puede ser inyectable o puede ser a través del alimento, pero la idea es combatir el parásito que tienes. En el ganado adulto se acostumbra a desparasitar cada 6 meses. En el ganado más joven, o sea, estamos hablando de los terneros, se acostumbra hay gente que lo hace cada mes, hay gente que lo hace cada 3 meses. Pero es importante que tengamos el registro del programa sanitario bien al detalle, porque ahí nos damos cuenta automáticamente cuánto gastamos, a quién le hicimos el programa sanitario y si nuestro hato está realmente sano de todo lo que es parásito. Pero hay cualquier cantidad de registros. Yo me quiero referir a este registro en particular, que es el movimiento del hato ganadero. Miren, todos los registros son importantes, pero el movimiento del hato ganadero es un registro que te dice a ti cuántos animales tú tenías al fin de mes, con cuántos iniciaste, porque lo que tú contaste, ¿cuántos ganaderos están contando sus animales? 20 vacas, 10 terneros, un toro, un caballo. Bueno, existe un movimiento del hato ganadero, un registro como el que ven en pantalla, que muestra todas las categorías de animales. Y ahí está un ejemplo de los animales que había al inicio de mes. El inicio de mes no es más que el final del mes anterior, un inventario al final del camino. Pero este inventario, miren las columnas que hay. ¿Cuáles son? Columnas de entradas y columnas de salida. Hablemos de las columnas de entradas. Las entradas son nacimientos, compras o donaciones o simplemente traslados. Luego las columnas de salidas, que son ventas, muertes, donaciones también y traslados. Esto se va moviendo, esto es tan bueno utilizarlo en una finca. Miren que al final del camino, cuando usted hace este movimiento físico, esto lo que se llama es un inventario
en cuaderno, o el inventario teórico, perdón, es el nombre. Cuando usted lo cuenta, debe dar al dedillo. Si un animal de esto le falta por el movimiento, o usted anotó algo mal o le robaron un animal. Las grandes empresas acostumbran a hacer este movimiento del hato. Se los recomiendo. Realmente llevar un movimiento de hato es sencillo. Son unas hojas que son básicas para llevar, pero parten del inventario. Y ese inventario nos va a ayudar a nosotros a hacer posteriormente un registro para costos, que son los otros registros que tenemos. Y estamos hablando de registros de ventas, de inventarios, de avalúos, de compras, de los registros de planilla que se llevan en la finca. Veamos, por ejemplo, el de la venta de leche. No es más que poner la fecha, cuántos litros se vendieron en el día, el valor total del litro al cual te estamos vendiendo y el valor total. Tan sencillo. Y eso le va dando a usted la sumatoria de cuánto es la venta diaria de leche en su finca. Al final se suman todos los 30 o los 31 días. Luego está el registro de ventas de ganado. Y aquí en el registro de ventas de ganado entran las vacas de descarte, los animales de descarte, entran los terneros que vendió, entran los toros que vendió, las novillas que vendió, o los animales que tiene en ceba, que ha cebado y que han sido vendidos. Es igual que el registro de venta de leche. Le da a usted un valor total al final de eso. Pero, ¿por qué es importante lo que mencioné del hato, del movimiento del hato? Porque le da a usted un inventario con avalúo. Y ahí usted puede ver los diferentes tipos de animales que tiene este avalúo y los precios mercados, porque usted tiene que poner los precios mercados, salvo que usted tenga alguna finca de alta genética y el valor no sea el valor de mercado, sino el valor genético. Pero esto les sirve mucho a ustedes porque en el momento de un préstamo o en un momento de las personas que tienen préstamo, el banco le va a exigir un avalúo de su ganado y normalmente se contrata a una persona para hacer el avalúo comercial. Y esos son avalúos que son considerados por el banco que le está haciendo el préstamo. ¿Cómo pueden ser los registros? Yo les decía al inicio, necesariamente los registros no es que sean computarizados, ¿no? Los registros pueden ser manuales, llevados en cuadernos, en libretas, pero también se pueden computarizar. Pero yo le decía a las personas una vez dando una conferencia que lo que dice la computadora es lo que dice el papel, lo que está registrado. Entonces, para mí es más importante que se lleven los registros manuales en un cuaderno, en una libreta, que van a ser sagrados para la finca. Y estos registros posteriormente son pasados a un sistema de un programa Excel y se computarizan y sirven para hacer análisis. Pero, señores, los datos a registrar van a depender de la naturaleza productiva de la finca, pero también del interés particular de cada productor. En la ganadería se puede empezar por organizar el inventario, posteriormente avanzar hacia los parámetros productivos y reproductivos, pastos, insumos, mano de obra, entre otros. Esa es la base del registro. Pero hoy he querido plantearles el tema de utilizar los registros porque, como bien he dicho, para poder tener un análisis del costo de lo que usted está produciendo, sea carne, sea leche, sea huevo, tenemos que llevar registros. Con los registros, y que estos sean anuales, podemos estar analizando la data, que no es más que los registros, la data que usted tiene en su finca, y podemos establecer un sistema de registros para poder ver dónde está su finca y compararse con las fincas de su entorno y poder decir, si yo hago una estrategia nutricional este año, o sea, meter más pastos, probablemente tenga mejor producción el otro año porque es comida de lo que estoy hablando. Entonces, si usted tuvo una producción promedio en sus vacas de 7 o de 8 litros, probablemente si su estrategia nutricional es meter pastos o invertir en pastos, probablemente el otro año esperemos producir un poquito más. Igualmente, si la estrategia que le definieron los parámetros son en base a la genética, o sea, sacar unas 20 vacas viejas y meter 20 vacas nuevas,
eso automáticamente lo va a potenciar a usted a producir más leche. El tema de la gestión es otra cosa, ya lo hemos hablado en otros programas anteriores, pero aquí estamos hablando única y exclusivamente de llevar registro. Y son tan sencillos y prácticos, que es lo que es la base del registro. No busquemos registros complicados, no busquemos registros que nadie los pueda llevar, no. Recuerden que trabajamos con seres humanos que tenemos que llevarle las cosas para que las hagan de manera bien, correcta, porque tan sencillo como ¿a qué hora inseminaste la vaca? Bueno, voy a poner a las 6 de la mañana para que él no se dé cuenta que yo me desperté más tarde. Tan sencillo como eso y como poner una hoja de hora de entrada de cada uno de los empleados. Amén de aquel que pone un sistema para registrar con el dedo la hora de llegada y este automáticamente registra. Y así se ven las planillas en muchas partes, en muchas empresas. Hoy hemos querido abarcar el tema de los registros porque creemos en la importancia del registro. Es la clave fundamental. Hemos hablado del registro para ganadería. Eso no tiene que ver con los registros que posteriormente vamos a hablar en el tema de la agricultura, que no son tan distintos, pero tienen que ver con la parte vegetal, y esos son otros sistemas de registro que posteriormente vamos a hablar. Espero les haya gustado. Hoy estamos hablando de un tema de registros importantes para la ganadería en Panamá. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.